publicado en la Revista Médica del Uruguay en el presente año 2024. Bien, el paracetamol es un medicamento comúnmente utilizado por su gran eficacia como analgésico y antipirético. Sin embargo, altas dosis pueden llevar a provocar una toxicidad y riesgo de falla hepática aguda. Este fármaco tiene metabolización hepática mediante 3 vías: la sulfatación, la glucuronización y la oxidación microsomal en el citocromo P450. Las dos primeras vías metabolizan el 95% de este fármaco, pero al haber una sobredosis, estas dos vías se van a saturar, haciendo que pasen a la oxidación, prolongando el tiempo de vida de este fármaco dentro de nuestro organismo, o bueno, dentro del organismo del paciente que lo ingirió. Para el tratamiento se utiliza un antídoto específico, que es la N-acetilcisteína, o por sus siglas NAC. La eficacia de este antídoto es máxima cuando se administra dentro de las primeras 8 horas de la ingesta de este fármaco, logrando reducir la mortalidad. A continuación se presentará una serie de casos de adolescentes que fueron hospitalizados por intoxicación aguda por paracetamol con intentos suicidas en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Bien, fueron 10 adolescentes de sexo femenino procedentes de Montevideo en una mediana edad de 13.5 años, en un rango de 11 hasta 14 años, que presentaban intentos de autoeliminación, o por sus siglas IAE. 9 presentaban psicopatología, entre las cuales destacan depresión, violencia doméstica, trastornos de humor, entre otros. 5 tenían antecedentes de intentos de autoeliminación y 7 se encontraban en seguimiento por equipo especializado en salud mental de forma regular. La mediana de la dosis ingerida fue de 10 gramos en un rango de 5 hasta 40 gramos, y en 3 pacientes se registró ingesta de otros fármacos en dosis no tóxicas, como por ejemplo prednisona, alprazolam, entre otros. 3 fueron asintomáticas a esta sobredosis, pero 6 sí presentaron síntomas digestivos como dolor abdominal, vómitos, entre otros. Y bien, la mediana del tiempo entre la ingesta y el rescate fue de 2.5 horas, en un rango de 1 hora a 3 horas y media. Se realizó rescate del medicamento con carbón activado en 8 pacientes, asociado al lavado gástrico en 6. Y bien, según el nomograma de Rumack-Matthew, el cual se compara las horas después de la ingestión con la concentración plasmática de paracetamol, como podemos ver en este ejemplo, en esta zona es la no toxicidad hepática y en esta zona es la probable toxicidad hepática. La dosificación resultó en riesgo posible de toxicidad hepática en 2 pacientes, probable en 3 y sin riesgo en 1 paciente. Se administró dosis carga del antídoto NAC a 7, tratamiento completo de mantenimiento a 6. Una paciente recibió 6 dosis de mantenimiento y posteriormente todas las pacientes fueron evaluadas con hemograma, hepatograma, zoemia, entre otros, registrándose alteraciones leves en solo una paciente. Estas pacientes fueron ingresadas a cuidados moderados 9 pacientes y a cuidados intensivos solo una paciente. No se registraron fallecimientos. Bien, la discusión. La utilización de paracetamol en intentos de autoeliminación tiene una tendencia creciente. En esta serie, todas las pacientes, todas las intoxicaciones ocurrieron en adolescentes de sexo femenino, lo cual coincide con la epidemiología local en Uruguay, lo cual es una gran problemática en este país. Y bien, en los últimos años se ha registrado un aumento de uso de paracetamol para el manejo del dolor y la fiebre en niños y adolescentes. Es por ello que se debe concientizar tanto a los profesionales de la salud como a la población en general sobre los riesgos de la sobredosis, ya que se trata de una intoxicación grave, potencialmente mortal.
El antídoto específico es la NAC, la N-acetilcisteína. Su máxima eficacia se produce al administrarlo en las primeras 8 horas de la ingesta, por lo que es necesario asegurar la disponibilidad en todos los centros de salud, así como, y al ser un tratamiento largo y costoso, aplicarlo solo si existe un riesgo significativo de daño hepático. Para concluir, el aumento en la prevalencia de los problemas de salud mental y de los intentos de autoeliminación en adolescentes constituye una alerta para los profesionales de la salud que deben conocer el perfil de los fármacos más utilizados y el abordaje diagnóstico terapéutico de las intoxicaciones. El posible aumento de casos de intoxicación aguda por paracetamol en nuestro medio constituye una alerta que lleva a plantear la necesidad de tomar medidas para prevenir o reducir la exposición, como regular su venta, que en la actualidad y en este país también es libre, la dosis máxima autorizada, la cantidad de comprimidos por envase, así como realizar campañas de sensibilización a la población y a los profesionales de la salud. Esa es la referencia bibliográfica. Gracias. ¿Y por qué cree, señorita, que será importante, lo ha comentado un poquito, pero por qué cree que será importante tener en cuenta el paracetamol como un potencial compuesto que podría generar una intoxicación? ¿Por qué cree que será importante eso? Bueno, normalmente cuando uno presenta fiebre, automáticamente lo que piensa, la primera pastilla, el primer medicamento es el paracetamol, y creo que varios van a coincidir con eso, que es el más conocido, el más comúnmente utilizado, y alguien que no tiene el conocimiento de sus posibles efectos adversos, de sus posibles riesgos, va a utilizarlo de una manera indiscriminada. Y como podemos ver, puede generar varias complicaciones, incluso la muerte. Y es un medicamento, sí, muy útil, pero también puede ser muy peligroso. Exacto, ¿no? Sucede que el paracetamol es uno de los pocos fármacos que sí, en muchos países del mundo es de venta libre. Entonces, imagínense, ¿no? Acá en Perú es más fácil conseguir medicamentos de distinto tipo. Entonces, como que un paciente, como mostró ese caso, ¿no? Con ideación suicida, puede acceder a otros medicamentos potencialmente más letales. Pero en otros países con mayor control de los tratamientos farmacológicos, donde no se venden fármacos sin receta, uno de los pocos que se vende sin receta es paracetamol. Entonces, en muchos países, incluso del primer mundo, cuando hay problemas de este tipo, pacientes con ideación suicida, muchas veces eso lo hacen con paracetamol. Se requiere una dosis muy alta, pero como es de venta libre, es fácil que el paciente lo pueda conseguir, ¿no? Y de esta manera poder ir de alguna forma recordando algunos antídotos que hay, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en la primera parte del seminario que hay algunos antídotos. Por ejemplo, para una intoxicación con, ¿se acuerdan? Con opioides, se puede usar naloxona, por ejemplo, ¿no? Para una intoxicación con paracetamol, ¿cuál es el tratamiento, señorita? N-acetilcisteína, ¿no? Veremos luego que para una intoxicación, por ejemplo, con benzodiazepinas, se puede usar flumazenil. Hay muchos fármacos, lamentablemente no todos, pero muchos fármacos de los cuales sí se dispone de un antídoto, de un antagonista específico. Cosa que si el paciente, por error en la prescripción o quizás por una ideación suicida, ha recibido una dosis tóxica de un determinado fármaco, nosotros lo podemos revertir administrando este antagonista específico, ¿no? Y no sé si llegó a leer, no sé si lo dice el artículo, ¿cómo es que actúa la N-acetilcisteína? ¿Qué es lo que hace específicamente? Sí, estaba en el... O si vamos por la otra parte, ¿qué es lo que hace el paracetamol? ¿Cómo puede causar la muerte algo tan común como el paracetamol? Bueno, al ingerirse una sobredosis, los fármacos tienden a presentar toxicidad y el paracetamol no. Ya, pero específicamente, ¿qué es lo que hace? ¿Dónde actúa el paracetamol? ¿Qué podría ser que puede causar una intoxicación? ¿Que puede causar la muerte del paciente? Ya, pero ¿cómo producirá ese daño hepático? Se metaboliza en el hígado. El corazón. Ya, pero su compañera sabe más de su exposición que ha expuesto. Hay un claro, pero hay un mecanismo específico, ¿no? El paracetamol
se transforma por reacciones de fase 1 y de fase 2. En la fase 2 hay una reacción que se llama conjugación con glutatión. ¿Qué pasa cuando recibimos de manera exagerada una dosis muy alta de paracetamol? Que el paracetamol agota completamente las reservas de glutatión. Ya no hay glutatión para poder metabolizar al paracetamol. ¿Qué hace ese paracetamol? Se convierte en un metabolito reactivo que se une a los hepatocitos. Ese metabolito tiene un nombre bien largo, ¿no? Bien complejo. Se llama N-acetilbenzoquinoneidina. Un nombre bien largo tiene. Ese metabolito reactivo, como ya no hay glutatión para biotransformar a este paracetamol, a este medicamento, ¿qué pasa con el paracetamol? Se une directamente a los hepatocitos y causa necrosis hepática. Entonces, en contraparte de eso, ¿qué hace la acetilcisteína? ¿Por qué se usa acetilcisteína? Porque la acetilcisteína lo que hace es reponer las reservas de glutatión. Hace que haya mayor cantidad de glutatión para que ese exceso de paracetamol se pueda unir al glutatión, se pueda metabolizar por fase 2 y se pueda continuar eliminando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el mecanismo por el cual la N-acetilcisteína es útil en una intoxicación con paracetamol. Muy bien, jóvenes, terminamos entonces. Ahora, en unos minutos, les colgamos una lista de temas para los seminarios de revisión de artículos. ¿Algunos voluntarios jóvenes para revisión de artículos la semana que viene? ¿Ah? Ya hice. ¿Cuál es su apellido? El que te puso al final. Martel, ¿no? ¿Qué para las 5? ¿Qué para las 6? ¿Qué tengo? Pero ya, con el tiempo nos hemos puesto puros de este grupo. Nadie de allá. Supera. ¿Entiendes? ¿Verdad? ¿Cómo voy a superar? Fue él, siempre le has hecho el trauma. Sí.